Gloria al Señor. Puede tomar su asiento. Damos gracias a Dios en esta mañana. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, verso 1. Dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Amén. El profeta Isaías, muchos años antes de la crucifixión de Jesús, Isaías hace dos preguntas en este capítulo profético. Dos preguntas que guardan relación y se conectan con la crucifixión de Jesús. Si usted sigue leyendo, el verso 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Prácticamente lo que está diciendo Isaías miles de años antes, está hablando del Evangelio. Isaías está profetizando, está hablando de Jesús en la cruz antes de que Jesús fuese a la cruz. Isaías comienza planteando dos preguntas. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro informe? ¿Quién ha creído a nuestra noticia? ¿Quién lo cree? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo cree? ¿Hacia quién será extendido? Porque a quien crea, a ese se le va a extender el brazo de Jehová. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Al que cree se le extiende el brazo de Jehová. Y él, Jesucristo, crecerá delante de ellos como un vástago, como una pequeña planta tierna, como una raíz de tierra seca. Las dos preguntas que hace el profeta Isaías nos permiten saber por qué tantas personas no aceptan a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Básicamente porque no creen al anuncio. Básicamente porque están llenos de incredulidad. Cuando una persona no cree en el anuncio, el brazo del Señor no es extendido. Por tanto, por causa de la incredulidad, ellos pierden esta bendición. Isaías 53:2 dice que subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, dice, más sin atractivo para que le deseemos. Te está hablando Isaías de la condición de Cristo en la cruz, completamente destruido, completamente desfigurado. No iba a haber parecer en él como para que nosotros pudiésemos sentir un anhelo de estar cerca de él. Cuando Isaías utiliza esta metáfora como raíz de tierra seca, el profeta lo que está tratando de hacer es colocar en nosotros una imagen mental. Vea usted su hoja, la hoja que le entregaron en esta mañana. Un pequeño vástago, un pequeño retoño en medio del desierto, en medio de la tierra seca. Isaías ve que el Mesías está por venir, pero dice que es diferente, que la atmósfera es diferente, que el entorno donde esa pequeña raíz, donde ese pequeño vástago, ese pequeño retoño será plantado, nunca va a ser propicio para su crecimiento. Así llegó Jesús, en un entorno equivocado. Jesús llegó en un momento equivocado, en un entorno equivocado, una raíz de tierra seca. Jesús saldrá de condiciones adversas, extremas, pero esas condiciones adversas
no van a determinar el resultado final. ¿Cuántos dicen amén? Las condiciones adversas en las cuales Jesús nace no determinan el resultado final. Es posible que te puedas enfrentar a circunstancias adversas, pero las circunstancias adversas no tienen que determinar el resultado final de tu vida. No tiene por qué ser así. Es posible que estés en un hogar con problemas o que hayas salido de un hogar con problemas. Es posible que hayas sufrido abuso. Es posible que hayas sufrido violencia, dolor. Es posible que estés incluso en esta mañana metido en un lío. A ti que te estoy hablando, posiblemente en esta mañana estás en problemas. Isaías enfatiza que las condiciones que eran desfavorables se iban a presentar para que surja el Mesías. Ese es un patrón bíblico. Ese es un patrón de la palabra de Dios. Jesús no se conmueve por las condiciones desfavorables con las cuales nosotros podemos luchar. Quizás en esta mañana tienes un hijo, una hija, una mamá, un papá que simplemente no están en las condiciones de vida en las cuales uno podría decir que Dios algo podría hacer con ellos. Muchas veces nos enfrentamos con familiares que resisten la palabra de Dios y uno dice, es que su corazón no está abierto, es que no están dadas las condiciones. Hoy día yo quiero que usted entienda este principio de fe, este principio bíblico. Jesucristo es una raíz de tierra seca, pero que no necesita nada de nadie para hacer lo que tiene que hacer. El Señor hará lo que tiene que hacer porque Él es una raíz de tierra seca que abrirá camino en medio del desierto. Isaías menciona la falta de atracción física que iba a manifestar Jesús en su sacrificio. Pensar en la condición en que Cristo iba a estar colgado en esa cruz, completamente destruido, desfigurado, dice la Biblia, su costado abierto, su cabeza con una corona de espinas. Jesús en ese momento del sacrificio iba a manifestar una condición física que no iba a ser para nada atractiva. Jesús no encaja en el estereotipo de los líderes judíos, los líderes de Israel, no encaja en el estereotipo. Es por eso que no tiene un parecer como para alguien al cual uno podría seguir. Por ejemplo, David dice la Biblia que era guapo. Amén. Era chileno. David era guapo, tenía rasgos inusuales, era un hombre fuerte, un hombre preparado en el campo. La Biblia dice que Saúl, el primer rey de Israel, ese sí que parecía un líder. Oiga, usted veía, si usted era judío y veía a Saúl, usted decía, este es el que nos va a guiar a la victoria. Solamente se ponía de pie Saúl y dice que físicamente, por su estatura, pasaba por arriba cabeza y hombro al resto de las personas. Cualquier hombre de Israel era más chiquitito que Saúl. Saúl se destacó por su apariencia física. Saúl tenía pinta de ganador, hermano. Parecía líder. Cumplía con todos los criterios que podría captar la atención de las masas. Sansón, otro estereotipo. Una fuerza descomunal, sobrenatural, destinado a ser juez de la nación, líder de una nación. Cada vez que había alguna situación de apremio, llamaban a Sansón y Sansón con su fuerza descomunal solucionaba todo. Abraham, el patriarca, muchas propiedades, muchos recursos, animales, muchos hijos. La Biblia dice que terminó teniendo una gran descendencia, una buena salud, longevidad, duró muchos años de vida. Un líder por excelencia, el padre de la nación judía. Moisés, líder del pueblo hebreo, fue usado para sacar a los hebreos de la esclavitud de Egipto. Dicen los eruditos que como él se crió dentro, cierto, de la casa del faraón, incluso fue adoctrinado y enseñado en doctrina militar, o sea, hasta podría haber sido un buen líder militar. Pero Jesús no. Jesús
iba a manifestar su poder desde la tierra seca. Él alcanzará el nombre que es por sobre todo nombre desde la tierra seca. Cuando nosotros vemos a Jesús, podríamos describirlo. Si hubiésemos estado en ese tiempo, en esa época, hubiésemos visto a Jesús como alguien estéril. Hubiésemos visto a Jesús como alguien que no tenía muchas posibilidades de poder sobrevivir. Ni hablar, si hubiésemos visto a Jesús, usted y yo, siendo parte del pueblo judío en esa época, hubiésemos dicho: este tipo no prospera, no crece. Ni hablar de conquistar el mundo. Parece un chiste pensar que alguien que proviene de tal condición podría llegar a tener un impacto en la sociedad y un impacto mundial. El tiempo en que Jesús nació fue un tiempo difícil, un tiempo de mucha inmoralidad, una inmoralidad sin escrúpulos. El mundo en el que Jesús nació era un mundo adverso. Servían a diferentes dioses, religiones falsas, desenfreno en el deseo sexual, gente despiadada que quitaba la vida, no había amor por la vida. Así era en todas partes. El odio era superior al amor. En ese desierto, en ese lugar estéril, de repente una tierna y pequeña planta, un pequeño vástago comienza a echar raíces y a crecer. Una raíz de tierra seca, Jesús. El sistema religioso, el sumo sacerdote estaba corrupto. Habían sido invadidos por Babilonia, habían sido invadidos por los persas, habían sido invadidos por los griegos y estaban siendo sometidos por los romanos. Israel, en el tiempo en que nace Jesús, era una sombra de la gloria que había tenido en otros años. No eran una nación poderosa. La nación judía en sí era una nación seca, estéril. Era tierra seca. Jesús pertenece al linaje de David. ¿Y sabes qué? Eso era un tremendo honor, algo glorioso. Pero para los judíos, no para el mundo. Es más, recuerda usted la burla que hacían los romanos, que cuando Cristo estaba en la cruz pusieron un cartel sobre su cabeza que decía: aquí está el rey de los judíos. Eso no fue para honrarlo, eso fue para burlarse. Porque los romanos decían: qué gloria van a tener estos pobres judíos apestosos. Y los sometían como esclavos. Tenemos que entender, mis amados hermanos, que si Jesús hubiese descendido del César, si hubiese descendido de un faraón, de alguna persona poderosa, hubiese tenido ejército, hubiese tenido riqueza, poder, eso podría haberle dado una pequeña oportunidad para convertirse en alguien que podría cambiar el mundo. Pero Jesús era una raíz de tierra seca en el desierto. Jesús nace sin esperanza. No hay circunstancias alrededor de Jesús que lo hagan crecer y que pueda Él llegar a hacer algo. ¿Entienda esto? Jesús, cuando nace, sus condiciones revelan que es imposible que Él pueda llegar a hacer algo. Su identidad de judío tampoco le añadía mucho. Era parte de la simiente de Abraham, pero eso era importante solo para los judíos. En la condición terrenal en la cual nace Jesús, ser descendiente de Abraham no significaba absolutamente nada. A los romanos no les importaba. El judaísmo había perdido su emoción. Solamente se había vuelto una religión legalista. Rituales. Si Jesús hubiese nacido griego, hubiera sido filósofo, quizás ciudadano romano, al menos iba a tener una chance, un tipo de camino para volverse poderoso a través de lo que hablaba. Pero no. Jesús nació judío, era una raíz de tierra seca. Pensemos en su nacimiento. No nació en una guardería real, en un palacio, no, nació en un establo rodeado de animales. Su madre una campesina, María, su padre un carpintero, José. El destino de Jesús no parecía que iba a ser glorioso, era una raíz de tierra seca. Y luego, para añadir más tierra seca, vivió en la ciudad y nació en la ciudad de Nazaret. Y la pregunta, o más bien el dicho que normalmente se decía, te demostraba lo terrible y lo lamentable que era ir a nacer ahí. Porque decían, ¿saldrá algo bueno de Nazaret? Mira, esa fue la pregunta que se le hizo.
Cuando surgió el nombre de Jesús, se conectaba con el Nazaret, Jesús de Nazaret. Cada vez que se presentaba Jesús de Nazaret, la sociedad, la cultura de su tiempo le decía: Jesús es basura, Jesús es un don nadie, Jesús no tiene linaje, no es poderoso, no es influyente, ¿saldrá algo bueno de Nazaret? Eso es una raíz de tierra seca. En todos los aspectos de su vida, usted se va a dar cuenta que Jesús luchaba contra todas las probabilidades. Cada vez que se mencionaba su nombre, se identificaba con Nazaret. Mis amados hermanos, alguna vez llegué a escuchar una frase, un dicho, que dice que si tú naciste pobre es culpa de tus padres, pero si mueres pobre es culpa tuya. O sea, Jesús tenía una pequeñita posibilidad. Si aplicamos ese dicho, Jesús tenía una pequeñita posibilidad: rodearse de la gente correcta. Porque si Jesús se rodeaba de la gente apropiada, si Él nació y no tenía muchas cosas a su favor, pero si Jesús se rodeaba de la gente apropiada, podría llegar a convertirse en un ganador. Pero tampoco, porque Jesús se rodeó de discípulos que no hicieron absolutamente nada para construir un prestigio y una grandeza y una estatura para Jesús. En un buen ecuatoriano, Jesús nació fregado y se rodeó de gente más fregada que él. Era una raíz de tierra seca por donde lo mires. Si hubiera elegido hombres de renombre, si hubiera elegido personas exitosas, si al menos hubiese encontrado uno con una licenciatura en teología. No, eran pecadores, maldicientes, groseros. Ahí había uno medio guerrillero metido también. Esa era la gente que rodeó a Jesús, más fregado que él. Si su plan era llevar este mensaje a todo el mundo, hubiese conseguido a alguien que le hubiese ayudado a transmitirlo, a alguien preparado para aquello. Pero no, Jesús buscó a lo más descartable de la sociedad y le dijo: tú, sígueme, sígueme. Jesús no se rodeó de poderosos. Es realmente asombroso que esta tierna planta, este pequeño vástago, no solamente brotó, sino que también creció. Esa tierna planta, esa raíz de tierra seca, salió de las circunstancias más adversas, venció de donde vino, porque había sido plantado en tierra y creció y llegó a convertirse en un gran árbol que daría cobijo y daría sombra a hombres y mujeres que se acercaron a él por las presiones de la vida, en las enfermedades, en las situaciones más desesperadas. Todos nosotros hemos corrido bajo la sombra del Dios Todopoderoso y hemos encontrado un lugar secreto para llorar, para ser sanados, para ser restaurados. Ese es Jesús. Ese es Jesús. El vástago, la raíz de tierra seca, el más insignificante, ha llegado a ser el árbol más glorioso que nos da la protección. Yo conozco sus vidas. Yo sé cómo han llegado. Usted también conoce la mía. Todo lo que hemos llegado en alguna ocasión a Cristo no fue porque éramos los más lindos o porque éramos los más perfectos. Porque llegamos fregados. Llegamos fregados. Y el Señor nos dio salvación. Yo quiero anunciarte en esta mañana: la raíz de tierra seca todavía vive. La raíz de tierra seca todavía está viva. Es fácil poner nuestros ojos en el mundo, ver todo lo que está pasando. Lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Este mundo está envuelto en perversidad, en maldad. Y muchas veces vemos lo que sucede en el mundo y nos desanimamos. Pero hay algo importante. Cuando Jesucristo vino, la raíz de tierra seca vino. Él no vino a una sociedad perfecta. Jesús vino a una tierra que estaba seca. Jesús vino a una tierra que estaba sin vida. Mis amados hermanos, las escuelas, las universidades, los colegios, la cultura, la familia ha echado afuera a Dios. ¿Y sabes por qué? Eso es solamente tierra seca para que Jesús sea plantado. ¿Cuántos dicen amén?
Jesús lo volverá a hacer. Jesús lo va a volver a probar. Jesús lo hará nuevamente. No necesito nada para cambiar todo esto que le he mencionado. Todo lo que necesitas hacer es lo que ya estás haciendo. Estás orando, estás ayunando, estás buscando a Dios. Estás sembrando semillas de la palabra de Dios. Mis amados hermanos, empezar a plantar a Jesús donde quiera que esté seco, donde sea desierto, donde no haya vida. Plantar a Jesús en el lugar más improbable. ¿Cuántos dicen amén? No tenemos que darnos por vencidos con las personas, porque las personas están en medio de una tierra seca, a pesar de que sean resistentes, a pesar de que sean desafiantes, a pesar de que demuestren una hostilidad hacia el mensaje del evangelio. Jesús es el mayor ejemplo de esto. Nació en el lugar equivocado, nació en el momento equivocado, nació en un entorno equivocado, nació con conexiones equivocadas, pero hasta el día de hoy la raíz de tierra seca, el vástago, sigue viviendo. Vive Jesús, Jesús vive y vive para siempre. Hasta hoy Jesús vive. Si Jesús puede conseguir un lugar en cualquier condición, en la condición que se encuentre, no importa lo mal que pueda estar una persona, en la peor de las esterilidades, en el peor de los momentos, la peor condición de una persona, Jesús puede conseguir un lugar así. Déjeme decirle, Él va a crecer. Él va a crecer. Porque es el Dios manifestado en carne. En la peor condición, Jesús no necesita nada para poder sobrevivir. Él es autoexistente. No necesita la ayuda de los hombres para sobrevivir. Jesús no necesita las conexiones políticas para sobrevivir, para prosperar. Jesús no necesita de la realeza. Jesús no necesita posición, poder, riqueza. No, Jesús no necesita absolutamente nada de eso. Y todavía no lo necesita. Jesús puede hacerlo todo por sí mismo. Él es Dios manifestado en carne. Jesús no necesita, escuche esto, Jesús no necesita un suelo fértil para vivir y para sobrevivir, porque Él es la raíz de tierra seca. El mundo nada aportó para que Él viviera. Tenemos que acercarnos a Dios en esa manera. Tenemos que volver a eso, porque si comenzamos a mirarlo a Él y nos miramos a nosotros y pensamos que somos algo, estamos equivocados. La Biblia nos muestra en Apocalipsis capítulo 5, verso 2 al 5. Apocalipsis 5, verso 2 al 5. Nuestra verdadera condición, incluso llegando a la presencia de Dios. Juan dice, vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. En la condición de Juan, en esa visión celestial, en la condición de Juan de ver que no existía nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra digno de poder abrir ese libro que era la herencia, la tierra misma por heredad y todo lo que existía, todo lo creado. Nadie era digno de abrir ese libro y desatar los sellos. Esa es la condición nuestra incluso cuando llegamos a la presencia de Dios. Si nosotros llegamos a la presencia de Dios, no es por los méritos propios, es porque Cristo derramó su sangre por nosotros. El único digno siempre va a seguir siendo la raíz de tierra seca. No somos nosotros, no es en nuestras fuerzas. Jesús no necesitaba nada. Podría haber elegido cualquiera, podría haber usado cualquiera. Cuando miro esta congregación, cuando miro esta iglesia, veo lo que Dios está haciendo y veo lo que Dios hará. Quiero que sepas que no eres tú, ni soy yo. Amén. ¿Sabe lo que pasó? Es que en algún momento de nuestras vidas le dimos un lugar, un espacio a Jesús. En algún momento de nuestras vidas le dejamos un espacio, un lugar a Jesús, a la raíz de tierra seca. Y la raíz de tierra seca llegó a una tierra que estaba más seca que Él.
Y esa raíz de tierra seca tomó el timón de mi vida, tomó mi mente, tomó mi cuerpo, tomó mi corazón, tomó mis sueños, tomó mi visión, tomó mis talentos y me dijo, déjame ver qué puedo hacer. Déjame ver qué puedo hacer. Eso es lo que pasa con cada uno de nosotros. Le damos un lugar a Jesús y el Señor dice, déjame ver lo que puedo hacer con esta tierra seca. Porque no lo vas a poder hacer por tu cuenta. Jesús puede hacerlo con cualquiera que le dé lugar, un espacio en su corazón. Él hará crecer algo en la sequedad. Él hará crecer algo en la esterilidad, en la inutilidad, en una vida que no tiene fruto. Él algo va a hacer. Él no necesita de nosotros. Tenemos que darle un espacio. Nuestra alma nada aportó. Nuestra alma era una tierra seca. ¿Qué podríamos darle a ese pequeño vástago que creció en nuestros corazones? Dios es suficiente. Las condiciones adversas no tienen que determinar el resultado de tu vida. El hecho de que hayas venido en esta mañana y quizás estás en dificultades no significa que tu final va a ser así. Este es el mensaje en esta mañana. La tierra seca te dice en esta mañana, plántame en la peor tierra. Plántame en la peor temporada de tu vida. Plántame en la peor circunstancia de tu existencia. Plántame en el peor momento de tu vida. Y yo te voy a demostrar lo que puedo hacer, dice el Señor. Yo te voy a demostrar lo que puedo hacer. La palabra, la semilla, plántala. Plántala en tu corazón, plántala en tu mente, plántala en tu espíritu. Y va a comenzar a crecer, y va a comenzar a ganar lugar. Y se va a extender, y comenzará a hacerse cargo de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Comenzará el Señor a empujar algunas cosas para que otras cosas nuevas puedan surgir. No se preocupe. Puedes plantar a Jesús en cualquier circunstancia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Plántalo en cualquier entorno y Jesús va a crecer. Plántalo en un drogadicto y vas a ver lo que hace. Amén. Plántalo en una prisión, en una cárcel, y tú vas a ver lo que hace la raíz de tierra seca. Plántalo en una familia con problemas. Plántalo en una familia disfuncional y yo te aseguro que Jesús va a crecer. Jesús va a crecer. Dale lugar, dale espacio a Jesús en tu vida y Él va a crecer. Plántalo en una iglesia muerta y vas a ver lo que Dios hace. Plántalo, siémbralo. Vas a ver lo que sucede. Él no necesita nada externo para crecer. Él no necesita nada. Jesús puede crecer en cualquier lugar. Dígale a su hermano que está al lado suyo, Jesús puede crecer en cualquier lugar. Puede crecer en el corazón de tu hijo. Puede crecer en el corazón de tus hijos. Sí, puede crecer. Él solo necesita un espacio. Él solo necesita tierra seca. Y Él va a crecer. Pastor, es que ellos no están abiertos al Señor. Es que ellos no tienen las condiciones para recibir al Señor. Es que ellos están cerrados para recibir al Señor. Déjame decirte que Lázaro estaba muerto y bien muerto 4 días. Lázaro estaba bien muerto 4 días. Y sin embargo resucitó. Ni siquiera tenía voluntad Lázaro, pero él escuchó la voz del Señor. Él escuchó la voz del Señor. Yo declaro que habrá muchos Lázaros que van a resucitar en estos días. Habrá muchos Lázaros que van a resucitar. Esposos, esposas, hijos, familia van a resucitar por la voz del que vive para siempre. Jesucristo dijo en Juan capítulo 11, verso 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a su nombre. Puedes tener un ser querido con un estilo de vida promiscua, desenfrenada, pero el Señor quiere que tú entiendas en esta mañana que tu trabajo no es cambiarlo, tu trabajo no es arreglarlo. Tu trabajo tampoco es esperar de que la persona cambie su estilo de vida. No. Cuando comienzas a orar por ellos, cuando comienzas a ayunar por ellos, cuando comienzas a amarlos, cuando comienzas a alcanzarlos, entonces
la raíz de tierra seca comenzará a entrar en esos corazones secos, porque nada puede detener su gracia. Nada puede detener la gracia de Dios. Nada puede detener el amor de Dios. Nada puede detener el poder de Dios. Nada puede detener lo que Dios establece. Dale un lugar a Jesús en esta mañana para tu milagro. Dale un lugar a Jesús. Dale un lugar al Señor. Quiero decirle en esta mañana, siento decirle en el Señor, siembra a Jesús en medio de tu depresión. Siembra a Jesús en medio de tu ansiedad. Siembra a Jesús en medio de tu desánimo. Siembra a Jesús en medio de tus pensamientos suicidas. Siembra a Jesús. Si hoy te sientes como tierra seca, te invito a que dejes entrar a Jesús a tu corazón. Nunca vas a volver a ser el mismo. Nunca más serás el mismo. Dale un lugar a Jesús en tu corazón. Cuando Jesús fue plantado en mi corazón, Él afectó mi mente, afectó mis habilidades, afectó mis dones, mis talentos. Yo aporté muy poco, lo único que hice fue darle un espacio. Y Jesús comenzó a mostrarme quién era yo. Y yo sé que pasó con usted también. Jesús comienza a mostrarte quién eres tú. Y Jesús comienza a mostrarte qué es lo que Él puede hacer contigo. Y comenzó a mostrarme lo que el Espíritu de Dios podía hacer con la vida de alguien que se entrega realmente a Dios. Un desperdiciado, un estéril, un infructuoso. Pero cuando llegué a Él, comenzó a mostrarme quién era. Porque le di un espacio, le di un lugar. Y esa victoria comenzó a crecer en mí. Y esa confianza comenzó a crecer en mí. Y los talentos y los dones comenzaron a florecer. Y la unción comenzó a fluir. Y las oportunidades comienzan a abrirse. Porque todo está en la raíz de tierra seca. Todo está en Jesús. Recuerden la condición en que usted llegó a Cristo. Recuerde. Muchas veces con dudas, pero seguías viniendo. Siempre me acuerdo con mucho amor cuando hicimos un taller de matrimonios y mi hermano Bichito llegó por primera vez a la iglesia. Y estaba yo hablando y veía a ese hombre llorar allá atrás, en la última silla. Y dice, ¿por qué llora tanto? Y él lloraba y le veía su cara llena de lágrimas. Y la hermana María, como era bien curuchupa, no quería entrar. Y esa noche Dios comenzó a hacer un cambio en ellos. Recuerdo cuando visité la casa de Rodrigo de Jimenita. Y estaban pasando un momento duro. Un 1 de enero me llama Rodrigo ebrio. Me dijo, quiero entregar mi vida al Señor. Y oramos ese día. Y la raíz de tierra seca entró. Y hoy en día están caminando en el Señor. Son ejemplos que veo acá. ¿Cuántas veces hermanas que fueron abandonadas, dejadas solas? Sus esposos no se hicieron cargo. Criaron a sus hijos en soledad. Yo lo he visto aquí. Y Dios les ha prosperado, Dios les ha bendecido. Es que no es mucho lo que podemos hacer, solamente darle un espacio a la raíz de tierra seca. En medio del desierto. Siémbralo, plántalo. Y Él va a tomar lo que sea de ti. Lo que tú le des, eso Él lo va a tomar. Y Él va a crecer. Deja de preocuparte. Es que no puedo cambiar. Es que me cuesta renunciar. Entrégate a Jesús. Entrégate y Él va a comenzar a crecer. Y va a crecer tanto que va a echar afuera lo que no sirve. Solamente dile al Señor en esta mañana, Señor, yo soy una tierra seca. Soy una tierra estéril. Dame vida en abundancia y Dios lo hará. Jóvenes que están en este lugar, chicos, denle aunque sea un pequeño espacio al Señor y ustedes van a ver lo que Dios va a hacer. Ustedes van a ver lo que Dios va a hacer. El mundo les va a quedar pequeño. Planten a Jesús en una nación y van a observar lo que Dios hace.
Planten a Jesús en nuestras escuelas. Planten a Jesús en la educación, en la economía. Todo lo puede hacer. Él puede arreglar la confusión de género. Jesús no le teme, más bien le gustan las circunstancias adversas. Planten a Jesús en África y van a ver lo que Dios hace. Planten a Jesús en la China cerrada y van a ver lo que Dios hace. Planten a Jesús en Rusia y van a ver lo que Dios hace. Yo no me he rendido. Yo creo, mis amados hermanos, que no hay que renunciar. Incluso hasta en las condiciones más adversas, Él solo necesita un pequeño lugar en donde la raíz de tierra seca, el vástago, el retoño, sea sembrado. En el año 1949, comenzaba un joven evangelista, Billy Graham, una campaña evangelística en Los Ángeles, California, en medio de Hollywood, la tierra del pecado. Comenzó su campaña, dio entrevistas, conferencias de prensa para promocionar la campaña, para que la gente vaya a la campaña, porque iba a levantar una carpa en ese lugar. Nadie lo conocía, recién estaba comenzando. ¿Usted cree que los periódicos hablaron de la campaña? De todas las entrevistas que dio, ningún periódico, ni la televisión, ni la radio, habló de la campaña de Billy Graham. La campaña estaba establecida para 3 semanas. Durante esas 3 semanas sucedieron cosas. Una tarde, una maestra de Biblia, una hermana de la iglesia presbiteriana, Henrietta Mills, ella invitó a Billy Graham a tomar un té, porque había invitado, ella tenía muchos contactos importantes, y había invitado en ese lugar, en su casa, a tomar el té a muchas estrellas de Hollywood. Dentro de esas estrellas de Hollywood había un hombre muy conocido en su momento, alguien presentador de radio y también famoso en el cine y en la televisión, Stuart Hamlin. Este hombre era conocido en el medio popular de Hollywood, pero también era conocido porque era un mujeriego, un jugador, y también era un alcohólico declarado. Y este hombre hizo muy buena amistad con Billy Graham, y Billy Graham durante esas 3 semanas le dijo: ven a la campaña, te invito. No fue nunca, de hecho no fue ninguno. La campaña de a poquito iba llegando gente, no es que fue masiva. Usted escucha hoy en día a Billy Graham y usted ve estadios llenos, pero en el inicio no fue así. En el inicio era una carpa vacía. Y fue tremendo que en esos días él le invitaba a Stuart Hamlin para que vaya. Y este hombre había tenido un acercamiento con Graham y se habían conectado, pero no tomaba ninguna decisión. Estaban terminando las 3 semanas de campaña. Los patrocinadores, los que apoyaban económicamente al evangelista, le dijeron: ¿sabes qué? Estamos sintiendo de parte de Dios que nos extendamos un par de semanas más. Y él dijo: es que nunca lo hemos hecho. Nunca lo habían hecho. ¿Será que lo hacemos? Déjenme orar. Voy a pedirle a Dios una señal si es que tenemos que hacerlo. Ese mismo día, en la amanecida del otro día, le llama a Stuart Hamlin y le dice: ¿sabes qué? Yo necesito hablar contigo y necesito ir con mi esposa. Y cuando se juntaron en el hotel, él le comenzó a decir: ¿sabes qué? Estoy mal, estoy alcohólico, soy jugador, soy mujeriego, el ambiente me está matando. No logro conciliar paz, mi matrimonio se está rompiendo. Y le dijo: ven a la campaña. Y esa fue la señal. Dice que esa noche, entre todos los pronósticos contrarios, Stuart Hamlin apareció en la campaña y fue tocado por Dios. Dice que pasó adelante llorando, se postró y entregó su vida a Cristo. Al otro día, Stuart Hamlin está en su programa de radio y dice: soy un hombre nuevo. Anoche nací de nuevo, recibí a Cristo en mi corazón. ¡Pum! La carpa se llenó. Y comenzó la campaña y comenzó la popularidad de Billy Graham a crecer por ese solo hecho de haber sido obediente a Dios y de un hombre que era una tierra seca y fue sembrada la palabra de Dios y se convierte. Y ese hombre fue el que dio la fuerza para que mucha gente llegara. Mis amados hermanos, quiero decirle que tu trabajo es plantar a Jesús.
muchas veces las circunstancias no van a ser las mejores. Tu entorno no va a ser el mejor. Tu familia puede ser que no esté receptiva, pero tenemos que plantar a la raíz de tierra seca y Él hará. Porque Él no necesita de nuestra ayuda. Solamente necesita que le demos un lugar, un espacio. Póngase de pie, por favor. Le invito a que levante su mano. Y si tú necesitas meter a Dios ahí, invitar a Jesús en tu depresión, invitar a Jesús en tu ansiedad, en tu familia, en tus hijos. Si tú estás viendo tierra seca por todos lados y tú dices, Señor, es que no están las condiciones, no está la situación, en esta mañana déjeme decirle, la raíz de tierra seca se abre paso y se abre camino. Comienza a orar por aquellas personas que usted sabe que esta palabra es para ellos. Y no vas a descansar y vas a seguir orando y vas a seguir ayunando y vas a seguir predicándole con tu ejemplo. Y el Señor Jesús, yo soy raíz de tierra seca. Padre amado, yo soy tierra seca. Tú eres la raíz. Te invito a mi corazón, te invito a mis circunstancias. Oro por mis hijos, por mi matrimonio, por mi familia. Oro por mi entorno de trabajo. Oro por las escuelas, las universidades. Donde Dios te lleve a orar en esta mañana, yo te invito, Señor, en el nombre de Jesús, solamente tú lo puedes hacer. Solamente tú lo puedes hacer. Oramos en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Clamamos a ti, Padre de la gloria. Oramos, Señor. Te invitamos, Padre amado, a nuestras circunstancias, a nuestros conflictos. Te doy un lugar en esta mañana. Te doy un lugar en mi corazón. Te doy un lugar en la depresión. Te doy un lugar en la ansiedad, en la preocupación, en la aflicción. Te doy un lugar. Te doy un lugar. Padre, sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre mis generaciones, sobre mis vecinos, sobre mis amigos. Quizás tienes amigos que están lejos de Dios. ¡Ay, qué hermosa tierra para plantar a Jesús en esta mañana! Dios te está diciendo, ¿sabes qué? No te canses con ellos. No te canses. Planta a Jesús. Siembra a Jesús. Que haya un pequeño espacio ahí. Siembra a Jesús. Y el Señor hará. El Señor hará. Dios lo hará en tu vida. Mira, si te sientes estéril en esta mañana, si te sientes infructuoso, si te sientes débil en la fe, Dios lo hará en esta mañana. Dios lo hará en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, yo lo creo. Lo profetizo en esta mañana. Lo profetizo en esta mañana. Los Lázaros se van a levantar. Habrá resurrección de muertos en Evangelio y Vida. ¿Cuántos dicen amén? Resurrección de muertos. Dígale el nombre de su hijo. David, Sebastián, Miguel, levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Sal de esa tumba. Aunque no esté acá, dígalo en fe. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. María, Carlos, Miguel, Pedro, levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lo profetizamos. Lo profetizamos en el nombre de Jesús. El diablo no lo va a arrebatar. No tiene lugar, no tiene parte. Donde la raíz de tierra seca entra, mis amados hermanos, el diablo no tiene lugar. Porque el amor de Dios no tiene frontera. La gracia de Dios es imparable. Recuerde, la gracia de Dios, el poder de Dios es imparable. Nosotros estamos limitados por la distancia, pero el Señor es todopoderoso. Es imparable el Señor. Te agradecemos, mi Dios, en esta mañana. Te honramos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Aleluya. Fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios.